Hey, hola equipo, bienvenidos nuevamente a otro episodio de el Proyecto 52. En el día de hoy, como ya, ¿verdad? Ya sabemos, estamos entrenando otro nuevo capítulo. En este caso ya estamos de cabeza en lo que tiene que ver con Machine Learning básico. Este es el capítulo 6 y para los que vienen entrando por primera vez, recuerden que por cada capítulo estamos trabajando 4 episodios. Este sería el primero del capítulo 6, por lo que hoy comenzamos una nueva etapa. De aquí a un par de semanas más, pues, estaremos trabajando en este ámbito. Por tanto, pues nada, nuevamente bienvenidos y espero que disfruten este nuevo contenido. En el día de hoy, pues efectivamente vamos a seguir la línea, ¿verdad? Que ya veníamos trayendo sobre lo que es el aprendizaje dentro de las 52 semanas del proyecto. Y en el día de hoy, pues el turno le toca a lo que es una introducción a Machine Learning. Cuando hablo de introducción, aquí vamos a contextualizar algunas cosas, porque de entrada, el que agarremos un algoritmo y comencemos a tirar pata voladora sin saber lo que hay detrás, pues es un poquito incómodo. Pero este episodio lo que vamos a hacer es que vamos a tratar de contextualizar varios de los puntos que se deben de considerar al momento de entrar en este ámbito. Por tanto, los temas que vamos a trabajar en el día de hoy, pues son obviamente qué es Machine Learning. O sea, aquí vamos a hablar sobre qué es la definición de qué hay detrás de todo esto. Y la línea que se supone que lleva dentro de todos estos temas disruptivos que ustedes han escuchado por ahí, o el bombardeo mediático que ustedes han escuchado por ahí. Eventualmente también tenemos que ver cuáles son los diferentes tipos de aprendizaje. Aquí estaríamos hablando sobre aprendizaje supervisado, no supervisado, con refuerzo, etcétera, etcétera. Y en qué momento yo puedo utilizar uno u otro. Que al final de la jornada, que depende mucho del ejercicio que esté trabajando, pero tenemos que saber, tener un punto de partida en este contexto. Por otro lado, pues cuando nosotros estemos trabajando en lo que es un proyecto ya propiamente de Machine Learning, ¿cuál es el ciclo de vida? Perdón, ¿qué hay detrás del ciclo de vida? O más bien, ¿cómo yo inicio a trabajar con un proyecto de Machine Learning? O sea, ¿qué son las consideraciones? ¿Cuáles son las diferentes etapas en las cuales yo me voy desarrollando en términos de resolver una necesidad de negocio usando tecnología, en este caso, Machine Learning? Ya luego para el tema 4, pues estaríamos trabajando con algunos algoritmos, digamos que a ver, vamos a estar presentando algunos algoritmos, más o menos en general, o familias de algoritmos general, que nos va a dar una idea de más o menos de qué va. Pero sin embargo, como ya los otros episodios van a estar focalizados en ejercicios puros, con estos algoritmos, pues aquí igual vamos o sea, no vamos a desglosar todo, porque obviamente esto solo necesita una capítulo aparte. Entonces aquí lo que vamos a hacer es conversar un poco sobre el tema de algunos de los algoritmos más utilizados, digamos, o más bien familias de algoritmos más utilizados. Y ya en los siguientes episodios, pues entonces vamos a desglosar y a entrenar modelos y ese tipo de cosas. Y ya por último, estaríamos viendo lo que son las consideraciones éticas en el contexto de Machine Learning. Básicamente aquí estaríamos hablando de temas de regulación, temas de privacidad de la data, temas de sesgos, muy importante, dentro de lo que es el yo utilizar, digamos que Machine Learning, inteligencia artificial y demás, en temas de toma de decisiones que afecta a una persona en particular. Entonces ahí vamos a hablar un poquito sobre esa parte. Y eventualmente también vamos a hablar sobre algunos, ya haciendo el resumen, ¿verdad? De todo lo que hemos visto en el episodio. Entonces, pues ya entrando en materia, vamos a comenzar con el que es el contexto de Machine Learning, cuál es la definición de Machine Learning y de qué va esto, ¿verdad? Vamos a llevar esa línea. Entonces, desde el punto de vista de la definición, pues en esencia, esto es una rama, ¿verdad? Que es de una rama de la inteligencia artificial, que lo que busca es que las computadoras aprendan, bien, sin previamente haber sido programados, porque esa es la diferencia entre lo que es la programación convencional, donde yo soy que le especifico reglas a un sistema, y desde el contexto de Machine Learning es en función de la misma computadora. Es decir, lo que se busca aquí es eh, hacer que el computador aprenda,
Eventualmente se va mejorando, se va auto mejorando en función de de la data que les vamos suministrando posterior. Pero la idea es esa, que la computadora pues aprenda. Y eso eventualmente conlleva un montón de cosas que son de las que vamos a estar viendo dentro del proyecto. Ahora, muchas veces decimos, ah, mira, lo que pasa es que yo, eso es un curso raro, eso es, hay que ir a la NASA a aprender eso. Bueno, realmente no. Incluso nosotros estamos rodeados todo el tiempo de ejercicios que tienen que ver con la implementación de modelos de Machine Learning. Lo que pasa es que de repente pues ya lo damos como tan por hecho que ya ni lo pasamos por alto. Todos nosotros que tenemos un smartphone, ¿verdad? Ya implementa temas de Machine Learning, inteligencia artificial y demás. Cuando hablamos, por ejemplo, de tener una cuenta, qué sé yo, de Netflix, usamos YouTube, usamos correo electrónico, o sea, todas esas cosas que ya para nosotros son como que parte del día a día, ya tienen implementado eh, temas de Machine Learning. Ahora, lo que pasa es que de repente se dice, mira, me acabo de crear una cuenta en Spotify. Bueno, ya ahí también tenemos implementado temas de algoritmos de Machine Learning. Lo que pasa es que de repente dicen, bueno, es una cuenta normal que yo simplemente entro y pongo música. Bueno, sí, bien. Eso es la percepción del usuario. Sin embargo, para que cada vez que yo ponga una canción o se me creen álbumes en función de la frecuencia que yo la utilizo, o sea, ya eso detrás, que son los sistemas de recomendación que vamos a estar hablando más adelante en otros episodios, eso es parte del concepto de Machine Learning. Bien. Entonces, fíjense que no es solamente, ah, mira, voy a hacer un curso a ver si de qué trata eso. Es que ya nosotros vivimos en eso. Lo que pasa es que lo damos muy por sentado. Y como mencionaba, aquí la idea con Machine Learning es precisamente el que yo no tenga que necesariamente escribir reglas preestablecidas, sino que yo puedo, en función de la data, digamos, mejorar procesos y demás, pero no fabricado como tal. O sea, no es como que yo le digo, mira, si la tasa del préstamo tal cosa, no, 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 yo no le pongo reglas. O sea, la idea con Machine Learning es que precisamente, que era la definición que habíamos dicho anteriormente, la computadora aprenda y eventualmente va a tener un plus en ese sentido, porque al final de la jornada, a medida que yo voy integrando más data, el modelo se va auto mejorando y efectivamente, digamos, mejorando su nivel de predicción en este caso, para obviamente darle respuestas mejoradas al negocio. Esa es en general la definición de Machine Learning. Obviamente vamos a tener que desglosar un poquito más porque estamos, o sea, para los que estamos entrando, digamos, la primera vez a este mundo de Machine Learning, pues quizás estas definiciones, por más aplatanadas que las puse, pues puede ser que sean un poco chocantes, pero no se preocupen que no pasa nada. La idea del proyecto es precisamente esta, que podamos allanar estos conceptos y podamos entenderlo de manera más digerible. Esa era la palabra que han dado Caldo hace rato. Listo. Ahora, ¿de dónde sale este tema de Machine Learning? Aquí, y esto es un temita bastante interesante, porque de repente incluso, si lo vemos desde el punto de vista de inteligencia artificial como la conocemos hoy en día, muchos dirán, bueno, la inteligencia artificial vino ahora después de pandemia. Realmente no. E incluso el concepto como tal de Machine Learning, y de hecho hay un test que se llama así mismo, viene desde cuando Alan Turing, o sea, estamos hablando en los 50, o sea, esto no es nuevo para nada. Lo que pasa es que de repente, y ahí, ahí como dicen ahora, se la tengo que dar, es que efectivamente en esas décadas, 50, 60, 70, 80, 90, eh, el costo operativo tecnológico, más bien en general, era muy costoso. O sea, tener procesamiento, tener memoria, o sea, ha sido una revolución, ciertamente, porque ahora mismo fíjense que cualquier empresa, y aquí tengo que poner obviamente el caso de OpenAI, cualquier empresa puedo crear su producto de datos, en este caso el producto de datos se llama ChatGPT. Ellos disponibilizan la herramienta en principio, que es una muy buena estrategia, porque tú dices, bueno, mira, yo en principio desarrollo el producto, lo doy gratis, ya después de ahí yo creo planes de, o sea, si tú quieres ver más potencia, mejor calidad en las respuestas, más chulería, procesamiento de no sé qué cosa, pues entonces yo entonces a esas cuentas que quieren más, a esas personas que quieren más funcionalidades, pues les cobro una cuota
Sin embargo, ya para la free, pues lo mantengo limitado y eso te da como que ese deseo de seguir para adelante. Entonces tú como usuario dices, no, pues yo quiero esta chulería, entonces tengo que pagar por ella. Perfecto, está genialísimo. Pero nada de estas cosas nacieron con OpenAI, nada de estas cosas salieron, o sea, como base, ¿verdad? No salieron en pandemia. Cuando Alan Turing, en los 50 estamos hablando, comenzó con el tema de la idea de que las máquinas pudieran aprender. De hecho, bueno, lo mencioné, a la fecha existe el test de Turing y se utiliza precisamente para ver qué tanto una máquina puede pasarse como un humano. Obviamente ya han habido ejercicios que han pasado la prueba del test de Turing, el test de Turing, pero a lo que me refiero con esto es que esto no es nada nuevo. ¿Ha evolucionado de una manera exponencial? Sí, esa hay que comprarla, pero no es nuevo. Ni la inteligencia artificial tampoco. De hecho, recientemente, bueno, recientemente no, hace un par de meses yo estaba jugando con una IA, que obviamente se lo voy a, incluso yo creo que tengo tal código por ahí, que fue desarrollada, me parece que en los laboratorios Bell y está público, o sea, en un repositorio cualquiera por ahí ustedes pueden encontrar el código fuente. O sea, estamos hablando de que algo que para muchos de nosotros, como fue por ejemplo ChatGPT, Copilot, Gemini y demás, que ya son como una plataforma donde yo entro y me responde. O sea, ya eso, o sea, de forma cognitiva, ¿verdad? Porque hay uno que son preguntas y respuestas y eso no es cognitivo por parte, eso son reglas que se definieron. Eh, entonces, en ese caso, por ejemplo, eso es viejísimo. O sea, estamos hablando de los 80. ¿Verdad? Entonces, fíjense por dónde va el asunto. O sea, no es que necesariamente porque yo conocí una herramienta ayer, pues ya tengo todo como marcado así como que, sí, eso salió en el 2025. No, hombre, lo que pasa es que precisamente en la forma en cómo bueno, conforme se ha estado desarrollando nuevas tecnologías, nuevos temas de cómo optimizar el rendimiento, ese tipo de cosas, pues entonces eventualmente muchos de estos temas pues llegan más rápido al usuario común como nosotros, o sea, y ya no están a nivel de laboratorios o que sea de único uso para empresas. Bien, entonces, fíjense que ya tenemos esa línea clara. Ahora, todavía esto no se detiene. A medida que se va generando más información, que se va, digamos, disponibilizando más temas de herramientas tecnológicas y demás, pues se va generando más data. Aquí entonces tenemos que eventualmente caer en el tema de Big Data. O sea, cuando ya estamos en un punto donde la velocidad en que se genera la data y la velocidad en respuesta que yo necesito para tomar decisiones, entonces aquí ya nos podemos dar cuenta de que todavía, ahora que inicia la chelcha, literalmente. O sea, estamos en un mundo donde ya la, la criticidad en cuanto a lo que es la respuesta de cara al negocio es sumamente alta. Por ende, tenemos que montarnos en las olas. En este caso, de Machine Learning. Listo. Ahora, desde el punto de vista ¿qué pasa con las otras ramas? O sea, ¿en qué punto convergen el Machine Learning con otras disciplinas? Realmente aquí es un tema bastante interesante de discutir. De hecho, sería interesante que podamos tener una tertulia. Pero desde el punto de vista de carreras, o sea, me voy a ir por ahí primero, de carreras, muchas veces decimos, no, lo que pasa es que eso es para gente de tecnología. Realmente no. Y de hecho, no necesariamente. ¿Por qué? Porque normalmente quienes están frente al negocio, cuando estamos hablando del negocio, es lo que hace la naturaleza de la empresa. Por ejemplo, si estamos hablando del sector financiero, las personas o los equipos que normalmente están de frente haciendo el negocio, o sea, colocando préstamos, vendiendo tarjetas de crédito, aperturando cuentas, ese personal no es de tecnología. Ahora, lo que pasa es que normalmente pasa que los que estamos en el área de tecnología, que vivimos prácticamente el día entero pegado a una pantalla, pues casi siempre estamos estudiando, estamos investigando. Entonces de repente aparece un nuevo tema tecnológico, que es un boom, pues entonces yo simplemente me siento en mi computadora y comienzo a tirar páginas para la izquierda. Y de ahí sale una idea. Y eventualmente se ve que sale desde tecnología. Sin embargo, no es exclusivo de tecnología.
Cuando hablamos de un científico de datos, por ejemplo, que sería uno de los conceptos que vamos a estar discutiendo más adelante. Cuando hablamos de un científico de datos, fíjense que es lo que me dice, o sea, para yo formarme como científico de datos, una de las reglas, o más bien uno de los, em, digamos, de los aspectos a tomar en consideración, es que yo sea un verdugo, un pro en mi campo de acción. Es decir, si yo trabajo en el área financiera, pues obviamente yo necesito conocer negocio. Yo como tecnólogo muy difícilmente me sé el negocio al 100% como si fuera, por ejemplo, un oficial de cuenta. O sea, yo manejo el concepto, porque obviamente si trabajo en el sector financiero necesito manejar el concepto general. Pero mi especialización no es en, por ejemplo, en préstamos hipotecarios. O sea, yo para mí es data, o sea, un registro que tenga los campos de el préstamo, ajá, perfecto, chévere. Yo puedo, eso yo lo controlo. Pero cuando hablamos de que una especialización en préstamos hipotecarios, obviamente no. Entonces, ahí viene el tema de la especialización del dato, del negocio. Hay que ser experto en el negocio. Y eventualmente hay otras ramas también que no nos vamos a entrar en detalle ahora, pues, para no irnos tan lejos de lo que quiero mencionar. Lo que sí es que dentro de lo que es el contexto de Machine Learning, pues se apoya de muchas áreas, de muchas disciplinas, incluso transversales, y por eso es que no podemos decir, ah, mira, lo que pasa es que esto es solamente de tecnología. Cuando hablamos de la implementación o, digamos, el desarrollo de lo que es Machine Learning, todo esto detrás conlleva matemáticas. Esa es otra de las ramitas que no quería mencionarla, pero bueno. Matemáticas. Una persona que se dedica a temas de hacer, bueno, ¿verdad? Temas de Machine Learning, que se está definiendo como un científico de datos. eh, no es que vamos ahora a hacer las cosas desde cero, o sea, no es que vamos ahora a crear una nueva teoría de matemáticas en el universo, ni mucho menos, pero que yo le pregunto, que una persona ni siquiera sepa qué es el root mean square error, el RMSE, perdón, eh, enfocada a un, por ejemplo, bueno, ese sería el resultado de un algoritmo, que yo ni siquiera sepa qué significa eso, o más, algo más sencillo, ¿qué es la desviación estándar? O sea, yo estoy haciendo un análisis, estoy haciendo una distribución y me está dando que la desviación estándar es un número. ¿Qué significa la desviación estándar aquí? Eso es básico, eso es matemática. Pero ¿qué pasa? Si no consideramos el ámbito de matemáticas aquí, pues por ejemplo los algoritmos no van a hablar nosotros en términos matemáticos. Entonces yo necesito manejar la matemática. Cuando hablamos de, ah, mira, hay que entrenar el modelo, perfecto. Pero se entrena cómo? Yo necesito programar. Yo necesito saber de programación. En el lenguaje que ustedes quieran, pero necesitamos saber la parte de programación. ¿Por qué? Porque eventualmente yo interactúo con los modelos a través de código. Hay algunas herramientas que perfectamente me permiten un contexto visual, pero de todas maneras necesito saberlo. De hecho, fíjense que aquí yo hago una comparación casi siempre en un símil. Si yo trabajo, por ejemplo, bueno, si yo tengo un vehículo mecánico y tengo un vehículo automático, al final el automático sería como cualquier otra herramienta que me permiten entrenar el modelo de forma visual. Ahí existen muchos, no voy a entrar en nombres ahora para no, para la payola, ¿verdad? Pero muchas herramientas me permiten entrenar el modelo de forma gráfica. O sea, a nivel de componentes. Yo voy arrastrando componentes, voy configurando, voy pegando los pipelines y no pasa nada. Ese sería el carro automático. Pero ¿qué pasa si yo por alguna razón no tengo esa parte? Es decir, tengo un carro mecánico en mi casa, pero tengo que tomar el tren porque no sé manejar el carro mecánico. Ya tengo un problema. Entonces, ¿qué pasa si lo hacemos al revés? Si yo sé programar, si yo sé, digamos, trabajar en código para no enfocarme en una sola parte. Si yo soy fluido en la parte del coding, bueno, yo me puedo ir en mi carro mecánico sin problema. O sea, puedo usar herramientas, o sea, puedo programar desde cero, puedo utilizar las herramientas visuales. O sea, ahí yo no voy a tener límites. Esa es la diferencia. Por ende, cuando hablamos de Machine Learning como tal, tenemos que verlo como un área transversal. O sea, una disciplina que toca muchas cosas. Y de hecho, los casos de uso también son multidisciplinarios. O sea, muchas veces decimos, ah, mira, lo que pasa es que Machine Learning nada más es para yo, qué sé yo, em, ver cuál sería el fraude que se está cometiendo en un proceso. O, que eso nada más está enfocado al sector financiero o telecomunicaciones. Realmente no.
si ustedes hacen una investigación abierta, ustedes van a ver que hay casos de uso que eso es infinito. O sea, nosotros no necesariamente tenemos que ser de un sector para poder implementar Machine Learning. De hecho, esto se le aplica para prácticamente todo. ¿Bien? Entonces, fíjense que ya estamos tumbando algunos mitos. Esto es muy amplio y pues efectivamente la idea es que nosotros comencemos a comprender hasta dónde llega. Y le va a servir a algunas personas o sea, que se están entrando al área, si efectivamente este es mi área. Es muy chulo, está muy buen recompensado, eso no vamos a negarlo. Principalmente nosotros aquí en República Dominicana tenemos muchas oportunidades desde esa perspectiva, porque como es una carrera nueva, o sea, a nivel educativo es una carrera nueva, no hay muchos profesionales que hayan terminado, por ejemplo, que se hayan graduado, por ejemplo, del área, porque si acaso tendrán algunos 4 años, 3 años de haberse graduado precisamente. Hay muchas oportunidades en las empresas buscando personas con estos skills. Entonces podemos aprovecharnos de esa parte. Vale, entonces en lo que concierne a las aplicaciones cotidianas, ahorita lo había mencionado algunas así de manera random, como que cuando tenemos una cuenta de Netflix y demás. Eh, pero no solamente eso, porque de repente tú dices, bueno, el teléfono cuenta con muchísimas funcionalidades que nosotros podemos, eh, digamos que, incluir en la lista. Fíjense que si, por ejemplo, yo uso mi teléfono, abro Google Fotos, ¿verdad? Yo tengo un Android, Google Fotos. Prácticamente ahí me dice, desde que entro, comienza a hacerme temas automáticos. Como por ejemplo, mira, eh, las caras del mes. Esa funcionalidad sí me gusta, está muy chula. Las caras del mes. Y ahí han pasado, o sea, me comienza a hacer como un reel de fotos chulísimas que me llevan al pasado eventualmente, porque hay muchas cosas ahí que van como saliendo de hace como 10 años, 20 años, está muy chulo. Eh, pero eso es detrás, hay algo, o sea, eso no es como que, tú le diste a un botón y mágicamente salió, no, es que hay algo detrás y eventualmente es esto. Cuando ustedes hacen, por ejemplo, uso de cualquiera de las plataformas, ya sea Instagram, Facebook, bueno, sí, Meta en general, ¿verdad? X, cualquiera de estas plataformas también utilizan temas de Machine Learning. Cuando ustedes salen, por ejemplo, utilizan su correo electrónico por el tema de, por ejemplo, uno de los casos más sonados y de estudio sería la detección de spam. O sea, todas estas cosas que nosotros podemos ver, que quizás lo veamos de una manera muy mm, formalito, o sea, ya como que, sí, eso está ahí porque es una funcionalidad del teléfono. Realmente no. O sea, prácticamente todas las cosas chulas que ustedes ven a ese nivel es porque está detrás algo que involucra estos conceptos disruptivos. En el caso de, por ejemplo, lo que tienen sus asistentes como Siri, Alexa, además, pues también, porque no lo podemos dejar de lado, ¿verdad? Eso fue uno de los boom o sea, de cara a los usuarios mortales como nosotros, ¿verdad? Fue algo muy marcado, muy marcador precisamente porque si nos quedamos en la parte empresarial y en la parte de laboratorios, pues obviamente el que yo haya tenido, por ejemplo, una forma de detectar si una persona me va a pagar o no me va a pagar un préstamo antes de darle el préstamo, ya eso a nivel empresarial es como un caso de uso muy común. Sin embargo, cuando ya eso llega a la mano del usuario común, el usuario de a pie, el cliente de a pie, el ciudadano de a pie, tú dices, wow, pero mira qué loco está esto, o sea, está chulo. Pero ya hay muchos de estos casos que efectivamente vienen años trabajándose y robusteciéndose, precisamente porque en principio, precisamente por lo que comentaba anteriormente, de mi poder adquisitivo en términos de temas tecnológicos. O sea, yo como usuario, como ciudadano común, yo no puedo darme el lujo de tener una granja de servidores en mi casa, por ejemplo, en una habitación. Bueno, se puede, pero, pero económicamente hablando es un tema. Sin embargo, a nivel empresarial, pues eso sería como que algo tan normal como agarrar y comprar un servidor, ponerlo en la granja y ya tenemos más power. Por eso es que ustedes ven que la mayoría de las empresas que ya vienen trabajando estos temas, pues se le hace más fácil la adopción que a un ciudadano común. Bien, ahora, al ciudadano común tú no puedes venir y decirle, mira, que para tú usar ChatGPT tú tienes que entrar a Python, luego tú tienes que instalar librería, ni nada de esas cosas. O sea, tú tienes que ponerle una forma de que el usuario, una capa intermedia, ¿verdad? Que el usuario sea lo más user friendly posible. En este caso, fíjense que lo que hace es que me abre una ventana, ahí yo le escribo y me responde. Bueno, esa fue la primera edición, ¿verdad?
Pero esa interfaz gráfica es la que le funciona al usuario común, al usuario de a pie. Ahora, si estamos hablando de un equipo de desarrollo que está trabajando en algoritmos y demás, bueno, ya ahí yo le puedo decir, mira, ahí está el API, ahí están las llaves, o sea, los keys para consumir el API, preguen o resuelvan. Ahí ya, porque estamos hablando de un conjunto de personas que tienen un skill técnico. Entonces ahí viene un poco la diferencia. Sin embargo, volviendo al tema de las aplicaciones, o sea, es muchas cosas que tenemos por ahí. Y de hecho, hay muchas que todavía no se han desarrollado. Y eso nos da la oportunidad a nosotros también de poder inventar cosas. Temas como, por ejemplo, o sea, algo común, algo de una dolencia general, ¿verdad? El tema de los tapones. O más bien, para no hablar ni siquiera de los tapones, el tema de la congestión, por ejemplo, en los semáforos. Hay muchísimos ejercicios por ahí que están haciendo ya los chicos que están saliendo de las universidades. Por ejemplo, para el tema de, o sea, qué sé yo, que el semáforo en vez de que tenga un tiempo específico, fíjense que, por ejemplo, por intercepción tú tienes, bueno, una intersección X tiene ya fijo que son 90 segundos, independientemente de que haya carro o no. Pero no es mejor que haya un algoritmo detrás que esté monitoreando constantemente el flujo de vehículos y que si en función de si la intersección de la derecha no tiene personas, pues entonces que el semáforo se quede verde todo el tiempo. O sea, fíjense que algo tan trivial como un problema cotidiano de aquí, bueno, vamos a quedar, ¿verdad? Aquí en República Dominicana. Eh, yo con un algoritmo pueda optimizarlo, porque aquí no se trata de crear cosas desde cero necesariamente. Yo puedo optimizar procesos que ya se encuentran desarrollados, que es otra premisa. Pero eso va a depender mucho de cuánto yo quiera pues hacer esas mejoras, cuánto yo quiera destacarme en el área y si quiero seguir aprendiendo. O sea, esa es la fórmula mágica. Vale, guys, entonces, desde el punto de vista ya, digamos, de lo que es el Machine Learning, como hay un coleguita que dice el Machine Learning, es como ponerle hasta el género. Pero digamos que de eso se trata. Ahora, eh, vamos a trabajar ahora lo que tiene que ver con lo que son los tipos de aprendizaje. Ahorita hice como un pequeño resumen, pero aquí vamos a contextualizarlo ya de forma general. Por un lado, cuando hablamos de aprendizaje supervisado, no es más que cuando yo tengo la información etiquetada y eventualmente yo utilizo algoritmos para que pueda encontrar relaciones. O sea, estoy haciendo un resumen ejecutivo, literalmente. Es decir, imagínense ustedes, yo tengo una lista o una base de clientes donde yo sé que estos clientes han quedado mal. Bueno, tengo todos los clientes, ¿verdad? A donde yo puedo clasificar o determinar cuáles son los clientes que me han quedado mal con el pago de su préstamo. Es decir, que o se atrasan, o sea, se atrasan de una manera significativa, porque si se atrasan un día o 2 días, no importa. Eh, si yo tengo esos clientes en la base de datos, yo puedo o sea, clasificar cuáles pagan y cuáles no pagan. Me voy a quedar con esa definición. Yo puedo, al algoritmo le puedo decir, mira, esta es mi base de clientes. En esta variable, la variable objetivo en este caso, ya cuando estemos trabajando con los algoritmos vamos a definir muchas cosas y esta es una. Mi variable objetivo es que el algoritmo pueda ser capaz de determinar cuándo un cliente va a pagar o no. Pero en el caso del aprendizaje supervisado, yo tengo que enseñarle al algoritmo la data, entonces clasificada. En este caso, yo le voy a pasar la base de datos del cliente con un campo adicional que me diga si pagó o no pagó. Internamente, ya utilizando algoritmos, matemática y todo lo demás, la computadora lo que va a hacer es que va a tratar de buscar esas relaciones que hay, porque ya yo le indiqué el camino al algoritmo. Bien, el mejor ejercicio, el mejor ejemplo que encontré fue el de como, por ejemplo, nosotros como profesores les vamos enseñando tareas a nuestros estudiantes y les vamos corrigiendo. O sea, por ejemplo, yo pongo una actividad, esa actividad la hace el estudiante. eh, si está súper bien, pues entonces le pongo su 100. Si no está bien, pues entonces le ayudo a que lo haga mejor. O sea, si tiene oportunidades de mejora, ajustamos. Eso es lo que hace el algoritmo, perdón, este tipo de aprendizaje, que a medida que yo voy pasándole data ya pues o sea, etiquetada, o sea, ya yo sé la respuesta a priori, inclusive para los fines de validación,
es porque ya le estoy etiquetando. Yo le estoy dando al modelo la data con esas identificaciones. O sea, ese sería lo que pasó realmente en el negocio. O sea, Percio Martínez pagó o no pagó. Bien, ese sería, digamos, uno de los tipos. Todos estos perdón, todos estos temas, obviamente tienen ejercicios asociados. Lo vamos a estar haciendo en los siguientes episodios porque hay que aterrizarlos. Como decía en principio, eh, este, este capítulo es muy extenso desde el punto de vista de los conceptos que vamos a estar viendo, porque para muchos de ustedes va a ser algo totalmente nuevo y eventualmente no podemos volarnos las cosas. Tenemos que hacerlo, ¿verdad? Para seguir la dinámica que hemos tenido hasta ahora, de hacerlo al paso, con su ejercicio chévere, explicando peras y manzanas y así. Ahora, desde el punto de vista del aprendizaje no supervisado, eh, aquí esa parte de que yo tengo la etiqueta no la tengo. Es decir, ya en este punto, yo no etiqueto la información. ¿Bien? Yo no le pongo que si pagó o no pagó. Yo lo que hago acá es que descubro patrones. Yo lo que le di, donde yo quiero que el modelo o los algoritmos que pertenecen a esta familia me ayuden es a identificar patrones, a identificar esta información que yo no necesariamente sé de la data. Por ejemplo, si yo le digo a ustedes, tengo una cartera de clientes de 2 millones de clientes, pues yo no sé qué tan parecidos son esos clientes. Y si yo quiero hacer una estrategia, ¿cómo se llama esto? Una promoción, yo no necesariamente sé, a menos que hayan hecho un ejercicio de segmentación previo, yo no sé si en un grupo específico de clientes no le interesa, por ejemplo, una tarjeta de crédito por, qué sé yo, que como beneficio tenga, qué sé yo, el before boarding en el aeropuerto. Puede ser que esa cliente ni siquiera tengan pasaporte, entonces, ¿por qué van a usar una tarjeta cuyo beneficio es el before boarding si ni siquiera tienen pasaporte? Entonces, ¿cómo yo hago en este caso para identificar ese tipo de insight que yo no necesariamente conozco? Porque hay cosas que yo lo puedo fácilmente con un script la puedo determinar, pero eso es porque ya yo tengo una regla preestablecida. Quiero préstamos, perdón, quiero clientes que tengan tarjeta de crédito. Es un Select en una tabla o en varias tablas. Pero ¿cómo yo sé, por ejemplo, qué tan parecidos son los clientes que me están comprando en un supermercado específico? Para ello, necesariamente tengo que entrar en aprendizaje no supervisado, que en este caso lo que hace es, o el objetivo básicamente es encontrar esos patrones, encontrar esa similitud que hay entre clientes. Bueno, me quedé en cliente, ¿verdad? Pero eso es más grande. Eh, efectivamente, aquí lo que el rol del algoritmo es, o de los algoritmos es encontrar todo esos comportamientos que me pueden segmentar inclusive. O sea, uno de los casos más importantes acá es el tema de precisamente la segmentación de clientes. Eh, pero la, digamos, el ecosistema dentro de lo que es el aprendizaje no supervisado es como si nosotros pudiéramos, por ejemplo, aquí yo puse un tema de irnos para a buscar en una ciudad, en un mapa, pero es como que ustedes digan, ok, vámonos por Pico Duarte, pero no por la senda nomás, no vamos por donde están los montes, las matas, a ver qué encontramos. Eso es exactamente lo que hace el algoritmo o los algoritmos. Es como vamos arriba, vamos a caminar, a comenzar a caminar y lo que encontremos, eso lo podemos, o sea, si es de impacto el negocio, lo podemos sacar, lo podemos traer. Igualito, y ahí voy a usar un concepto eh, un poquito más aterrizado. Cuando nosotros nos vamos así como que, ok, no tengo rumbo, vamos, coge el carro, la bicicleta o los patines, vamos a ver hasta dónde lleguemos. De repente pasamos por una cafetería, nos paramos ahí, conocemos gente. O sea, eso es lo que estaría haciendo este grupo en este caso, el aprendizaje no supervisado. En el aprendizaje supervisado ya yo tengo una ruta marcada. Ya yo sé para dónde voy, ya yo sé por dónde me voy. Pero en el caso del aprendizaje no supervisado, no. Aquí es, ok, vamos a ver lo que encontramos. O sea, vamos a salir, ponte una mochila y vamos a ver qué encontramos. Ahora, existe otro
que es el aprendizaje por refuerzo. Posiblemente ustedes lo reconozcan por el que involucra. En el caso del aprendizaje por refuerzo, no es más que estos algoritmos que van aprendiendo, digamos, a nivel haciendo prueba y error. Es decir, pónganse ustedes, bueno, voy a hacer el ejercicio, ¿verdad? Conmigo, una persona. Y yo comienzo a caminar por la calle, veo que de repente pisé, o sea, seguí una línea y pisé, qué sé yo, un charco de agua y me enlodé los pies, o sea, me enlodé los zapatos. Ya yo sé que si yo vuelvo a transitar por esa calle, no puedo cruzar por ahí porque me voy a volver a ensuciar los zapatos. Eso es prueba y error. En el caso de los algoritmos, precisamente es eso. Son decisiones, o sea, que se van haciendo prácticamente durante la interacción y voy ganando un premio a medida que voy tomando decisiones que me van o que le permiten al algoritmo seguir avanzando. Y eventualmente si tengo un error, pues obviamente tengo un tema con la recompensa también. Y básicamente como que ir buscando la mejor ruta. Ustedes posiblemente, como decía, lo hayan escuchado por el tema de los carros autónomos, que los vehículos de Tesla, no sé qué, que se conducen solos. Es precisamente porque ya de hecho, este es el concepto. El aprendizaje por refuerzo es lo que sustenta, en esencia, ese tipo de actividades, o más bien de tecnologías. Con la robótica pasa igual, en tema de los videojuegos también pasa igual. Digamos que en varios procesos de investigación también pasa igual, que es donde ya tú vas teniendo una automatización como tal de un proceso. Donde efectivamente ya el modelo se ha estado entrenando y demás, pero es por eso, porque hay este tipo de aprendizaje que es por un refuerzo, lo que busca es optimizar a grandes rasgos, ¿verdad? Optimizar las actividades, optimizar las acciones que se van haciendo para efectivamente lograr de manera efectiva un objetivo. O sea, no es como que, mira, vamos a ver qué pasa, sino que a medida que tú vas adentrándote en el mundo de Machine Learning, pues eventualmente vas encontrándote con muchas cosas. Pero en el caso del aprendizaje por refuerzo, que es uno de los más, eh, a ver, en los otros dos, en el aprendizaje supervisado y el aprendizaje no supervisado, ustedes van a ver muchos casos en el día a día, o sea, en el tema de, por ejemplo, en el ámbito laboral, en el ámbito empresarial, donde estos casos, pues yo lo puedo utilizar perfectamente para tomar de decisiones, etcétera, etcétera. Pero en el caso del aprendizaje por refuerzo, casi siempre lo asocian a temas de investigación. Fíjense que los casos de uso que estoy poniendo aquí son más, no es de un banco, o sea, yo no pongo videojuegos en el banco, obviamente, pero son más de este tipo de casos de uso. Igual se puede utilizar en cualquiera, pero realmente cuando tenemos que sacar cuáles son los casos de uso que se han aplicado o donde se han desarrollado más cada uno de los tipos de aprendizaje, pues casi siempre la balanza, en el caso de aprendizaje por refuerzo, se declina a la parte de investigación. Pero es por el nivel de cosas que se hacen. Esto es otro nivel, eso es otro level. Listo, guys. Entonces, en lo que concierne a cuál es mejor, cuál es peor, realmente no hay uno mejor ni peor. Aquí, normalmente lo que pasa es que como son tres enfoques diferentes, cada uno va a estar dado por un lado, la data, ¿verdad? Y por otro lado, ¿cuál es el problema que quiero solucionar? Que de hecho, de paso, eso es lo que vamos a hablar ahora sobre el tema del cuál es el ciclo de vida. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el propósito? ¿Hacia dónde yo quiero llegar? Entonces, en función de eso es que, bueno, y la data, como ya mencioné, es que yo elijo un tipo. O sea, no es que uno sea mejor que el otro. De hecho, cada familia tiene su conjunto de algoritmos, pero a lo que me refiero con esto es que desde el punto de vista del caso de uso, pues entonces yo utilizo uno u otro. Por ejemplo, aprendizaje supervisado. Pues perfecto. Si ya dijimos que teníamos que tener la data etiquetada. O sea, mira, este caso de préstamos que pagan o no pagan, pues ya yo sé, porque eso es lo que me está diciendo la data. Mira, yo tengo 100,000, 50,000 clientes en mi cartera de clientes y de esos 50,000, pues yo tengo 5,000 que no pagan. Bueno, ya yo lo sé, ya yo tengo incluso un flag que me lo indica. Entonces, ya con eso etiquetado, yo lo paso al algoritmo, el algoritmo crea su magia, ¿verdad? Y ya a partir de ahí, cualquier otra persona, inclusive si yo no le he dado préstamo todavía, porque de eso se trata, es hacer la predicción.
ya una persona que posiblemente venga, que todavía no tenga ningún tipo de relación comercial con mi institución, ya con la data que me va a proporcionar, se la mando al algoritmo y el algoritmo ya sería capaz de responderme si efectivamente me va a dar o no, o sea, me va a pagar o no el préstamo. En el caso del aprendizaje no supervisado, pues entonces ahí ya también tenemos en nuestros casos de uso, ya ahorita mencioné el tema de la segmentación de clientes, donde yo no sé cuáles son los tipos de clientes que tengo. O sea, cuando hablo de tipo, no es si es tipo de persona física o jurídica, sino a nivel de comportamiento, ¿verdad? El uso de su tarjeta, el uso de sus, bueno, de sus productos en general. ¿Qué hace ese cliente? Porque a medida que voy robusteciendo el modelo con data no estructurada o no relacional o fuera de la institución, porque puedo combinarlas. Información de qué hace, por ejemplo, en su vida diaria, usando información de redes sociales, por ejemplo, yo puedo robustecer mis algoritmos y puedo tomar decisiones más asertivas. Pero en este caso yo no tengo ese flag que habíamos dicho ahorita. Yo no tengo esa banderita que me diga si paga o no paga. Yo quiero saber, más bien en este caso, es cómo están el comportamiento de los clientes, qué tan parecidos son los clientes para eventualmente, si quiero hacer una propuesta, pues no hacer una propuesta genérica, ¿verdad? Porque eso cuesta dinero. Y por otro lado, ya hablando del aprendizaje por refuerzo, ya aquí el tema de optimizar procesos en función, digamos, de este try and error para llegar claro, controlado. No es que vamos a poner que try and error en producción. De forma controlada. Para optimizar procesos, pues otro lever que ahorita lo habíamos mencionado sobre el tema de los autos autónomos, de los vehículos autónomos, pero estos casos son más allá. Incluso los juegos de mesa, por ejemplo, un Go o ajedrez. O sea, son casos, también son de la parte de investigación, pero, o videojuegos, o juegos como tal, no son juegos de mesa, eh, donde, por ejemplo, ya la máquina es capaz, desde hace mucho inclusive, es capaz de hacer jugadas contra un humano y le gana fácilmente sin problema. Entonces, eso es porque efectivamente ya el equipo, la computadora ya es capaz de tomar decisiones en función de este tipo de aprendizaje que ya tiene, ¿verdad? Para entonces, en el caso del ajedrez, en función de la ficha que yo, o de la pieza que yo mueva, pues entonces ya el modelo está entrenado, ya la computadora sabe qué posición me va a jugar y fácilmente que me deja con solamente el rey solito en el tablero. Entonces, todo esto es precisamente el qué tenemos y hacia dónde vamos va a depender efectivamente de cuál es el caso de uso que nosotros estamos buscando resolver. Bien, espero que hasta aquí haya estado todo bien, todo en orden, todo chévere. Como les decía, nosotros vamos a comenzar ya a desarrollar algoritmos, a desarrollar ejercicios y demás ya en los siguientes episodios, porque este era necesario que lo hiciéramos como para contextualizar las cosas, porque no es igual comenzar algo así como que, ok, abran una herramienta y vamos a tirar código, o sea, no funciona así. En este caso tenemos que saber cuáles son todas las aristas que yo necesito aprender si es cierto que queremos meternos en estas áreas. Bien. Ahora bien, hablando del ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning, esto es como todo en la vida, ¿verdad? ¿Cuáles son estas etapas en las cuales se enfoca todo el contexto? Ahora, eh, si bien aquí traté de hacerlo lo más compacto posible, por lo menos lo más esencial posible, para no abrumarlos, pero digamos que por lo pronto vamos a ver cómo manejamos la situación. Por un lado, lo primero que debe de pasar es que tenemos que definir un problema. Este problema eh, es, digamos, muy de cara a la necesidad del negocio. Porque no es que ahora voy a decir, bueno, mira, el problema del espacio y las estrellas. No, no, no. De recomendación, siempre que nosotros estemos trabajando de cara a un proyecto de Machine Learning y ya sepamos cuáles son las etapas, en este caso ya comenzamos con la definición de un problema, es identificar qué tiene el negocio pendiente. Porque muchas veces, y eso pasa en cualquier carrera, en cualquier contexto, nosotros como expertos en un área, por ejemplo, o sea, voy a decir en programación, yo me siento en mi casa, comienzo a tirar código desarrollando una idea, por ejemplo, mira, yo voy a hacer una aplicación que haga X cosa.
pero resulta que yo ni siquiera le pregunté al negocio en ningún momento sobre eso. Para el negocio posiblemente eso no es una prioridad. Entonces, ¿ahí qué pasó? Perdí tiempo yo como desarrollador de software, perdió el tiempo el negocio porque yo tuve que convocar una reunión para decirle, mira, yo desarrollé esto para ustedes y nadie gana. Ahora, cuando lo hacemos al revés, donde yo digo que déjame ver cuál es la necesidad del negocio y en función de eso yo determino o identifico cuál es el pain que tienen, o sea, el dolor que tienen, pues entonces ahí sí yo puedo sentarme a desarrollar lo que sea que yo voy a desarrollar. Pero es a partir de esa problemática del negocio. Nosotros no podemos, no, perdón, de poder, sí se puede. No debemos sentarnos a comenzar a desarrollar cosas si el negocio, si yo no he tenido una charla previa con el negocio. Ya yo hablé con el negocio, veo cuáles son los problemas que tiene y yo sé de resolverle alguno, vamos arriba. Pero así en esa conversación no podemos hacer nada, literalmente. O, bueno, perdón, no debemos hacer nada. Eventualmente, a medida que vamos sentando y hablando con el negocio y vemos cuáles son sus problemas y cuál es digamos, ese impacto eh, en lo que sea que nosotros podamos aportar, ahí entonces viene ok, mira, yo creo que sé cómo podemos resolver tu tema, pero tenemos que hacer una definición muy clara sobre lo que tú necesitas y poner la pausa clara desde el principio también. Mira, eh, o sea, si vamos a hablar de un desarrollo de software, eh, si bien vamos a atacar las primeras cosas primero, vamos a trabajar ese 80-20, o sea, ¿verdad? El principio de Pareto, eh, que les resuelva la mayoría de las cosas a ustedes. Pero eso no quiere decir que ya yo voy a soltar el negocio en banda. Es decir, vamos a hacer entregas paulatinas, vamos a entregar varias cosas. Pero tenemos que enfocarnos en una primero, porque si no tenemos nada, entonces ahí vamos a tener un problema. Vamos a ir entregando, pero vamos a focalizarlo. Entonces, por eso el tener una buena definición desde el principio es súper súper interesante para poder ir moviendo el negocio. El negocio no nos va a esperar a nosotros, ni como desarrolladores de software, ni como ingeniero de Machine Learning. El negocio va a seguir igualito y de hecho va a ser más rápido. Sin embargo, si vamos entregando, si vamos saliendo, cerrando, digamos, temas, pues efectivamente siempre vamos a ir a la par. Ahí no va a haber ningún problema. Ahora, el tema con esto es que efectivamente hay, muchas veces tenemos temas de capacity, tanto capacity técnico, capacity del budget o el presupuesto, capacity de conocimiento, o sea, el limitante de conocimiento, por lo que quizás no sea tan sencillo como así, mira, vamos a hacer una célula y vamos a romper digamos, la meta, perfecto. O sea, no están así muchas veces. Aquí tenemos que sentarnos y analizar muchas cosas que tienen que ver precisamente con eso que yo mencioné. Pero sin meternos en esa burocracia, la idea es que siempre tengamos claro el qué queremos aportar al negocio y con qué cuento, obviamente. Bien. Por otro lado, también tenemos lo que es la fase de recopilación y exploración de los datos. Ahí tenemos un tema porque bueno, ya de entrada sabemos o ya nos hacemos una idea de que a partir de la definición del problema vienen las otras fases. Quiere decir que si yo no hago bien mi definición del problema, ya las otras se caen de la mata y no va a quedar bien. Pero vamos a suponer que sí, que ya tenemos una definición del problema muy chulo, ya sabemos para dónde vamos, sabemos con qué contamos y tenemos ya una ruta marcada. Pues entonces aquí sí ya comenzamos a, a buscar cuál es a partir, o sea, ya hablando de la data, ¿de dónde vamos a partir? Eventualmente tenemos un montón de cosas. Ahí tenemos data de la que nosotros generamos internamente, podemos buscar información de redes sociales o data externa, qué sé yo, los burros de crédito, etcétera, etcétera, para poder entonces comenzar a mapear el caso que estamos, o sea, que ya nos habíamos planteado en la fase anterior. Aquí es que en esencia comenzamos a comprender cuál es la idiosincrasia del dato. ¿Qué me está diciendo los datos? ¿Qué es, digamos, lo que está sucediendo en la empresa en términos de data? Por eso es tan importante que la definición del problema sea correcta o que sea lo más alineada posible a la necesidad del negocio. Porque como si vamos a partir desde ahí para comenzar a rebuscar la data, si eso está mal, pues entonces aquí lo que vamos a estar haciendo es un lío. Bien. Ahora, desde la perspectiva del modelo, que es quizás una
a ver, aquí no le vamos a poner una importancia a ninguna de las fases porque todas son importantes y me puedo atrever a decir que al mismo nivel. Sin embargo, em, el mismo hecho de que aquí tengamos una situación heredada, porque si ya venimos desde el principio mal, pues obviamente aquí también vamos a tener una situación. También tenemos que pensar en el modelo. O sea, ya desde aquí, que con una parte, digamos, de descubrimiento, esta sería la fase donde vamos a estar haciendo un descubrimiento de la data. Tenemos que ir también pensando en que eventualmente yo voy a trabajar con un modelo y que dependiendo del nivel del modelo, o sea, qué tan robusto es el modelo o no, o cuáles son las reglas del modelo, ese tipo de cosas, eh, ir identificando quizás temas de valores atípicos, valores categóricos que eventualmente lo voy a querer convertir, eh, valores faltantes, o sea, esta fase que ya más adelante, bueno, en uno de los primeros episodios habíamos conversado sobre el proceso de EDA o Exploratory Data Analysis o EDA en español, que es la fase exploratoria previo a entrenar un modelo, es precisamente porque aquí es que yo comienzo a entender lo que hay. Y eventualmente la siguiente fase sería la parte ya de elegir el modelo y demás, pero esta fase es la que me va a determinar, porque de hecho es el tema. Si yo al final de la jornada voy a necesitar volver otra vez hacia atrás, redefinir el problema, tener que buscar más información, la que tengo no me sirve. O sea, son cosas que desde aquí ya comienza a ponerse interesante el asunto. O sea, fíjense como que no es solamente, mira, pon ahí, bueno, si hablo de Python, instala scikit-learn, ponle el modelo, dale la data y ya que saque el resultado. O sea, no es tan simple. Me causa mucha risa que existen personas que entienden que esto y la programación es exactamente lo mismo. De hecho, la programación es parte de, pero no es tan simple. De hecho, la, la fase básicamente donde todo esto se pone complicado es precisamente cuando comenzamos a converger todos estos conocimientos. La fase por ejemplo, la matemática, el tema de negocio, el tema de la programación, el tema de, por ejemplo, la presentación de resultados. O sea, son muchas cosas, son muchas cosas. Vale, entonces, ya luego que, ¿verdad? Ya tenemos la data, ya tenemos la idea, ya sabemos qué es lo que vamos a resolver, ya tenemos identificado cuál es mi problema, porque al final del día yo partí de una definición de un problema. Entonces aquí yo tengo que elegir un modelo. El modelo tú lo eliges a partir en esencia, digamos, porque ya desde el principio ya uno sabe lo que va a hacer, en términos de qué tipo de algoritmo, de modelo vamos a utilizar. Porque si estamos hablando de que mi modelo se trata de predecir, qué sé yo, o más bien, en este caso, vamos a predecir qué tan bueno o malo, para seguir la línea de ahorita, qué tan bueno o malo es un cliente en función de que si paga su préstamo o no. Bueno, eso es un problema de clasificación, eso es aprendizaje supervisado. Entonces ya yo tengo dos premisas. Yo sé que aprendizaje supervisado, yo voy a usar dentro de aprendizaje supervisado, dentro del grupo de modelos de clasificación, ahí yo puedo utilizar los algoritmos que están dentro de esa cajita. O sea, fíjense como ya yo por el simple hecho de saber cuál es mi objetivo, ya yo sé de entrada cuál va a ser el grupo de modelos que yo voy a utilizar. Porque no es que tú vas a entrenar uno solo, o sea, uno entrena varios y en función del que me dé mejor resultado, con ese me quedo. Pero ya yo sé que no es que yo voy a entrenar los 800.000 modelos que existen en las librerías de scikit-learn, sino que yo sé cuál es la línea. O sea, ya yo de entrada, si por ejemplo me dice, mira, hay que ir para la playa, yo no voy a ir en corbata. O sea, bueno, sí. Qué malo el ejemplo. Sí, porque me ha tocado irme en corbata para la playa. Pero digamos que si ya yo voy para la playa, vamos a suponer que estoy de vacaciones, ¿verdad? Si ya yo voy para la playa, ya yo en vez de salir al armario a buscar un saco, una corbata, un pantalón de tela y unos zapatos, yo voy a ir posiblemente a la habitación donde están los utensilios de tema de vacaciones, de playa y demás. O sea, ahí está la sombrilla, hay unos salvavidas para los niños, hay una chancleta, unos crocs, una cosa para la arena, por caso de que no quieran ahí andar a pie. Pero es porque ya yo tengo desde el principio, yo sé lo que voy a hacer. O sea, ya yo sé que si voy para la playa, yo no voy a ir para donde está la ropa de vestir. O sea, yo me voy a ir quizás para el otro armario, que ahí es que está la ropa sport, la ropa del día a día de la casa, uno bolo, una cosa. Entonces, fíjense que ya de entrada, por el simple hecho de yo definir cuál es el problema, ya yo tengo una idea de qué tipo de modelo, qué tipo, no qué modelo,
qué tipo de modelos yo voy a utilizar, si es regresión, si es clasificación, si es para clustering. O sea, esa dinámica ya me lo da desde el principio el problema. Porque desde el principio en el problema, ya incluso yo defino cuál va a ser mi variable objetivo. Y a partir de mi variable objetivo, pues entonces yo puedo ya determinar hacia dónde voy. Bien, ahora también depende mucho de qué quiero hacer, o más bien cuáles son los resultados que quiero obtener al final de la jornada y qué tan bueno o malo ese dicho modelo, porque no me hace sentido usar un modelo que, por ejemplo, qué sé yo, la precisión o el RMC me diga, o el R cuadrado me diga un valor muy inferior al threshold que yo haya definido, pues entonces ese modelo no es el que yo necesito. O sea, yo necesito uno que satisfaga la necesidad que ando buscando. Un modelo que, o sea, voy a hacer un ejercicio random. Si el modelo digo, bueno, con un 70% de acierto, bueno, ese me sienta bien. Bueno, en un primer ejercicio está bueno, yo lo puedo seguirlo robusteciendo. Ojalá y sea en 100, pero ahí tenemos un tema, pero eso lo vamos a ver después. Pero digamos, ya yo sé mi punto de partida, ya yo sé, ya yo tengo un punto de, ok, inicié aquí, lo quiero llevar hasta más adelante. Y el ejercicio, digamos, de compromiso sería robustecerlo. Que dicho sea de paso, es lo que hace la gente de Netflix o Spotify. Ellos tienen un modelo que ya funciona, pero todo el tiempo están mejorando sus modelos. Incluso en Kaggle, que es una plataforma para temas de competencia, capacitaciones y demás, existen muchas empresas que están subiendo su dataset para allá y lo están poniendo como competencia. La misma gente de Netflix lo hace siempre. Ponen un caso de uso, ponen la data. Señor, el que mejore el modelo en un punto específico, o sea, un porcentaje específico, gana la competencia y tiene tus $100,000, $200,000. De ahí sin problema. Pero es por eso, precisamente. O sea, tú partes, o sea, tú entregas un modelo, tienes un threshold, lo utilizas y lo vas mejorando. No es que tú quieras el 99% de la primera, porque eso es complejo. Pero bueno, esos son otros temas. Eso lo vamos a ir viendo también más adelante. Por otro lado, ya, bueno, ya hemos seleccionado el modelo, ya es hora obviamente de entrenarlo. En la parte de entrenamiento del modelo, que es donde en esencia vamos a necesitar hierros, o sea, vamos a necesitar potencia de cómputo. Es la fase donde ya yo digo que, mira, yo tengo la data, ya yo elegí el modelo se va a encargar de comenzar a buscar esos patrones, esas relaciones, y eventualmente ya podrá tener la capacidad de predecir, porque ese es el contexto en, en esta línea, ¿no? Poder predecir nueva data, el comportamiento que tendrá otra data, o en este caso, un cliente. Mira, lo que pasa es que si de repente yo no tengo potencia de cómputo en mi computadora, ¿qué hago? Bueno, ahí entonces estaríamos hablando de otros temas. Estaríamos hablando de que la implementación, o más bien el uso de plataformas cloud, qué sé yo, un Google Cloud, un Amazon, un AWS, un Azure y demás. Entonces, la tecnología ya está. El tema está, digamos que dependiendo mucho de cuál es la capacidad de cómputo que yo necesito, yo puedo utilizar uno u otro. De hecho, hay plataformas gratis. Bueno, ya mencioné a Kaggle. Yo puedo utilizar, por ejemplo, ejercicios para entrenar modelos qué sé yo, de redes neuronales convolucionales, que de por sí ya es un ejercicio complejo. Quizás en una máquina que yo tenga local, en una laptop, una desktop, yo no tenga esa potencia de cómputo, pues entonces yo voy y subo a Kaggle y hago mi ejercicio allá arriba. Y es gratis. La misma gente de Google, o sea, yo puedo utilizar, por ejemplo, Google Colab, que con la versión gratis que tengo, por tener una cuenta de Gmail, ya de por sí ya tengo hierros que son más potentes que quizás mi laptop personal. Y es también gratis. Claro, ya si yo quiero más potencia de la que ya me están dando gratis, pues entonces ya yo la compro. Pero ya por el simple hecho de tener una cuenta, yo tengo más potencia de cómputo en mi cuenta de Gmail, por ejemplo, que en mi laptop. Entonces, ahí ya yo puedo hacer mis ejercicios. O sea, no es que ahora tengamos un tema de que, mira, que si yo no lo hago comprando una licencia, pues ya no voy a poder aprender Machine Learning. No,
Existen muchas formas. De hecho, en los ejercicios vamos a usar de esas formas. Precisamente porque la idea es esa, que nosotros podamos hacer nuestros ejercicios sin comprometer la potencia de cómputo de nuestra computadora, porque eventualmente es un poco limitada. Pero desde el punto de vista del uso de herramientas de terceros, pues nosotros podemos hacer los ejercicios sin ningún problema. De hecho, eso es lo que le voy a proponer ya haciendo los ejercicios. Ahora, en el caso del entrenamiento como tal, para no irnos muy lejos de lo que estamos conversando acá, es el tiene varias fases. Una de ellas, efectivamente, es ya el entrenamiento como tal, o sea, donde ya yo habré seleccionado el algoritmo. Aquí hay una fase donde yo hago un splitting data para poder separar la data en dos partes. Está el set de entrenamiento, el set de prueba, para entrenar el modelo con una parte de la información. Ustedes verán que en alguna literatura dice un 70-30, hay otros que lo ven un 35, un 65-35, así dependiendo, pero vamos a suponer que sea un 70-30. Yo tomo el 70% de la data y entreno el modelo con esa información. Y para yo verificar y probar el modelo, para ver qué tan bueno o malo está en las predicciones, pues entonces yo tomo ese 30% que no lo sabe el modelo. O sea, el modelo no vio esa otra parte. El modelo se entrenó totalmente con una data que representa el 70% de la información total, pero hay un 30% que yo no se lo he mostrado y ahí yo estoy haciendo una simulación para ver si efectivamente los resultados del modelo pues cumplen con lo mínimo que yo ando buscando, ese threshold que no habíamos definido anteriormente. Si cumple con eso, pues entonces ya podemos subirlo a producción y todo lo demás y comenzamos a ponerle todas las chulerías que yo. Pero digamos que desde el punto de vista del entrenamiento, vendría algo así. O sea, yo tengo la información, hago la separación de la data, entreno el modelo. O sea, lo estoy haciendo muy high level, ¿verdad? Entreno el modelo, ya a partir de ahí verifico el resultado del modelo con la data que habíamos dicho que la separamos aparte. Y en función de qué tan bueno o malo, pues entonces, si es muy bueno, pues perfecto, pues seguimos a las siguientes etapas. O si no cumple con lo mínimo requerido, pues entonces sigo robusteciendo el modelo. O puedo utilizar otros algoritmos, puedo implementar el tema de aumentar la data, o sea, puedo traer más información, etcétera, etcétera. O sea, esa, digamos, es la dinámica en estos puntos. Que vendría siendo ya el, ¿cómo se llama la punta del iceberg? Cuando hacemos todo eso que acabo de mencionar, toca la evaluación del modelo. Y aquí es otra fase donde necesariamente tenemos que tener conocimientos de matemática, estadística y probabilidades. Porque eventualmente existen métricas que el modelo, perfecto, se entrenó, tomó toda la data que yo le pasé y buscó todas las relaciones que pudo encontrar y ya está haciendo la predicción. Pero ¿qué tan buenas son esas predicciones? Entonces, ahí viene el tema de métricas que me van a permitir, obviamente las métricas están asociadas a qué tipo de aprendizaje se refiere. Por ahí tenemos, por ejemplo, bueno, ahorita lo mencioné, el Root Mean Square Error, RMSE, el tema del F-score o R cuadrado o el record, o sea, existen varias métricas que me van a dar un número. Bueno, visualmente tenemos también eh, la, eh, la, el área bajo la curva y demás, pero eh, la idea con todo esto es que nosotros, de cualquiera de las formas en cual nosotros podamos ver los resultados del modelo, podamos entenderlo, porque efectivamente el modelo se entrenó, pero qué tan bueno se entrenó, o sea, qué tan bueno es el resultado de ese modelo. Esa es otra disyuntiva. O sea, el hecho de que yo le pase la data al modelo y el modelo se haya entrenado y me dé un resultado random ahí, yo no sé si esto está bueno o está malo. Y recuerden que yo voy a tomar decisiones con esto. Si el modelo no está bueno o el modelo me está dando data incoherente, inclusive a nivel de resultados, pues eso no me va a servir. Pero como yo sé si es bueno o malo. Entonces viene el tema de la verificación, la validación, la evaluación del modelo. Bien. Entonces, efectivamente, este es otro trabajo. Interesante porque aquí fácilmente nos tenemos que devolver otra vez hasta el principio. Si el modelo no me está dando los resultados esperados, muy probablemente tenemos que irnos para la fase anterior o la de anterior, a la anterior, inclusive llegar a la parte, a la primera parte, que es la definición del problema. Si tengo que reevaluar la problemática, muchas veces toca.
porque quizás como lo definí, no consideré n variables. Y aquí entonces viene el tema de que sin esa variable se me va a complicar o realmente tomé variables que por la forma en como definí el problema no hacen match, no hacen clic con la respuesta esperada. Entonces son muchas cosas que van durante la fase en este ciclo de vida. Y eso que me estoy limitando, ¿eh? Estoy haciéndolo muy compactado, como mencioné anteriormente, precisamente para que desde ya tengamos este punto de partida, pero esto no es tan así como que, o sea, son muchas cosas. Hay que eh, profundizar, esa era la palabra que andaba buscando y no me salía, profundizar en estos temas, que eventualmente es lo que vamos a estar haciendo ya en lo adelante. Este sería como que un episodio de ambientación. Este es el onboarding del capítulo que tiene que ver con Machine Learning. Vale, equipo, entonces, ya en cuanto a lo que tiene que ver con los algoritmos que existen y demás, obviamente no es que lo vamos a listar uno por uno, sino que vamos a hacer una pequeña un resumen, porque eventualmente, como decía en principio, eso depende mucho de la tecnología que estoy utilizando. Por ejemplo, si yo uso Scikit-Learn, pues ya yo entrando al portal de Scikit-Learn, ya yo sé cuáles son todos los algoritmos que se tienen, que son muchos también. Pero aquí no es un tema de déjame ver cuál es la lista de algoritmos. Aquí es más bien describir algunos en términos generales, porque efectivamente vamos a hacer ejercicios y tenemos que saber más o menos de qué va. Es una contextualización simple, pero es para que tengamos por lo pronto la idea. Bien, por un lado, tenemos que sí o sí hablar de lo que es la regresión lineal. Regresión lineal en este caso, normalmente la utilizo, bueno, normalmente no. Cuando hablamos de regresión lineal es porque queremos predecir valores, números, valores continuos. Mira, yo quiero determinar cuánto cuesta una casa o cuánto se alquila una casa. Por ejemplo, en portales como el VIP o todos esos portales que son de portales en línea, utilizan mucho este tipo de ejercicios. ¿Cuánto voy a desembolsar en los próximos 2 meses o 3 meses en función, digamos, de la línea que voy teniendo? Fíjense que el objetivo aquí es un número. Yo necesito determinar un número. Y en este caso, pues entonces estaríamos hablando de algoritmos de regresión. Em, la ventaja que tenemos con o más ventaja como tal no, sino que trae consigo lo que es la regresión lineal, es que por un lado son fáciles de interpretar, son rápidos, o sea, un contexto bastante simple, se entrenan bastante rápido. Claro, el tema de la rapidez es muy subjetivo, pero es rápido, efectivo. Digamos, en términos de las variables, la dinámica es cuando las relaciones de las variables son lineales. Se entrenan súper sencillo, muy chulo, y es súper fácil de explicar a una persona que no es técnica. Bien, porque de repente tú dices, bueno, un caso muy popular es el del precio de una vivienda, que en función del tamaño de la casa, de construcción, del espacio en construcción, si tiene, o sea, por la cantidad de habitaciones, si tiene marquesina, ese tipo de cosas, pues entonces ya en función de esas variables hay una relación intrínseca, entonces los algoritmos de regresión lo que van a buscarla, van a encontrarla y en función de eso, pues entonces me van a dar el número por ejemplo, para el alquiler. Mira, estas casas que tienen esta característica tienen como alquiler tanto. Y como decía anteriormente en el capítulo anterior, dependiendo de qué tan bueno o malo el modelo, si el modelo es muy bueno, me va a decir con una precisión muy específica, muy cercana a la realidad, de cuál es el monto de la vivienda. Con el caso de la regresión lineal pasa algo que es el tema de la precisión, que también es algo que tenemos que ver cuando estemos hablando de los modelos, o sea, cómo medir los modelos, pero digamos que aquí lo que se busca es un número. ¿Bien? Ya cuando hablamos de árboles de decisión, en este caso lo que buscamos es clasificar algo, clasificar un contexto o, mira, cuáles son las variables que hacen que suceda tal o cual cosa. Entonces, bueno, incluso hasta la representación es bastante intuitiva porque literal es una ramita, donde
cada decisión, cada nodo, por donde, pues, perdón, por cada ramita que va pasando el flujo, me va indicando efectivamente si se va dando una situación en particular o no. Como decía también en la parte de regresión, esta es súper sencilla de explicar, incluso visualmente, aunque una persona no tenga conocimiento, puede entenderlo, eh, el flujo, para poder ver exactamente y tomar la decisión efectivamente de un contexto específico. Ah, mira, lo que pasa es que las personas que no pagan su préstamo, o sea, en función de una data, ¿verdad? Porque no es que se la inventan. Si en mi data lo que dice es que las personas que no pagan los préstamos son personas que, qué sé yo, tengo una variable de morosidad de la tarjeta de crédito. Normalmente los que no pagan los préstamos tienen una alta morosidad en tarjeta de crédito. También tienen balance por debajo del límite en una cuenta de ahorro. O sea, fíjense cómo ya eso, todo eso que esas reglas de negocio que yo acabo de mencionar, se visualizan en un árbol de decisiones. Y obviamente una persona que sepa del negocio lo va a ver el flujo y dice, pero mira, es por eso que no me están pagando. Entonces ya a partir de ahí tú vas a hacer una estrategia. Eh, el tema aquí es que si bien yo puedo utilizar los árboles de decisión a mi antojo, hasta cierto punto, ¿verdad? Porque dependiendo de la profundización que yo utilice o el nivel de ramas que yo utilice para determinar mi problema, se puede sobrecargar el modelo, se puede sobreajustar el modelo y también puedo tener problemas de performance. O sea, por problemas con los hierros que tengo, se me puede complicar un poquito. Pero bueno, básicamente esa sería la idea en ese caso. Por otro lado, en lo que concierne a los KNN, si lo quieren decir en una forma jocosa, bueno, de jocosa no, una forma más simple y entendible, los vecinos más cercanos. Eh, en, este, en estos tipos de algoritmos, la idea es que en función de qué tan próximo o sea, estamos hablando de data, no de los vecinos de mi casa, qué tan cerca o qué tan parecido yo soy de un grupo heterogéneo, pues entonces yo muy probablemente pertenezca a ese grupo. Por ejemplo, fíjense aquí en esta imagen, donde yo tengo grupos de color rosa, color verde, color azul, amarillo y verde. Si yo tengo que ver qué tan cerca de uno de estos grupos yo estoy, imagínense que esos son grupos de qué sé yo, nivel adquisitivo. O sea, personas que se van agrupando, que el algoritmo va agrupando en función de qué tan parecidos económicamente son. Vamos a suponer que estos son los que más ingresos tienen y estos son los que menos. Pues entonces, si yo tengo que calcular la distancia, que normalmente se hace con distancia euclidiana, pero no nos metemos ahí todavía. De estos dos, muy probablemente yo pueda decir, bueno, yo soy de este grupo, en función de, perdón, de la distancia que estoy entre los dos grupos. Entonces, eso es lo que busca el KNN. O sea, en este caso, en función de una distancia, qué tan similar yo soy de un grupo heterogéneo y eventualmente yo puedo, digamos, tomar decisiones basadas en eso. Recuerden el ejercicio que hicimos ahorita de cómo están distribuidos los clientes, cuáles los patrones de comportamiento que puedo ver en los diferentes clientes. Bueno, parte de eso es esto, donde yo puedo segmentar clientes en función de comportamientos específicos y a partir de ahí yo puedo decir, bueno, Percio se parece mucho al del grupo azul, por ejemplo. Entonces ya yo sé que esta gente posiblemente son jóvenes que les gusta, por ejemplo, la consola de PS5, por ejemplo. O sea, PlayStation. Entonces, si ya yo sé que a este grupo le gustan los PlayStation, o sea, esa es su mejor plataforma, y ya yo sé que este punto que está llegando nuevo pertenece a este grupo, pues a esta gente yo no le puedo mandar bueno, perdón, no le debo mandar una promo sobre Nintendo, porque esta gente son más de la gente de Sonic. Entonces, fíjense qué tan simple es tomar decisiones una vez ya yo conozco cuál es el perfil de cada uno de los clientes o de los grupos de clientes que tengo dentro de mi cartera. Por otro lado, hablando ya de Super Virtual Machine, este otro tipo de algoritmo que busca separar las clases de una forma más amplia posible. La verdad es que en este caso es un poquito más complejo la interpretación y más cuando son usuarios que no dominan el área. Eh, Realmente
bien robusto, aunque ahí viene también el tema de robusto para qué. Porque imagínense ustedes, bueno, por ahí andan muchas fotos, memes y demás que hacen alusión al uso de la inteligencia artificial para casos sencillos. Por ejemplo, yo voy a buscar una motosierra para cartón pan. Vamos, voy a preparar un sándwich, un hamburger, y yo tengo que buscar una motosierra para abrir el pan. O sea, como que, wow, necesariamente necesito una herramienta de ese nivel para abrir un pan. O sea, el pan yo lo abro con la mano. Entonces, eso pasa muchas veces con estos tipos de algoritmos, que yo tengo un ejercicio muy simple, que alguna vez es una regla de tres, y ya queremos implementar temas de machine learning o de inteligencia artificial por una regla de tres. O sea, ¿verdad? Tenemos también que ser sensatos. Ahora, fuera de eso, efectivamente, el modelo es muy complejo, o sea, complejo en el sentido de que me da buenos resultados, pero bajo la premisa anterior, o sea, tiene que ser que necesariamente yo necesito un algoritmo, ya en general, ¿verdad? Para yo resolver el problema. Eh, es muy completo, o sea, estamos hablando de que aparte de trabajar con datos lineales, también con las no lineales, me da unos muy buenos resultados en términos de la separación de las clases, en este caso para ese es el core. O sea que de por sí ya tenemos diferentes grupos de cosas que, perdón, de algoritmos que nos pueden ayudar a hacer de todo. De hecho, yo siempre he visto a Support Vector Machine como la antesala de modelos de redes neuronales. Hay cualquier cosa que tenga alguna opinión contraria, me deja saber y así puedo cambiar la visión. Pero siempre, siempre, siempre desde que comencé a estudiar estos temas, yo siempre he visto a Support Vector Machine como, ok, mira, tenemos algoritmos sencillos y ya cuando tenemos los algoritmos intermedios, antes de entrar a redes neuronales, pues entonces tenemos que hablar de Support Vector Machine. Y precisamente hablando de nuestro amigo de redes neuronales, aquí también tenemos que hablar de las redes neuronales. Recuerden que la Machine Learning es una rama de la IA. Entonces, eventualmente, también tenemos que hablar de las redes. En este caso, las redes neuronales, como muchos de ustedes pues ya quizás sepan, ¿verdad? Por el boom mediático, es a ver, técnicamente, o más bien la inspiración viene precisamente del cerebro humano, o sea, así mismo como se mencionan redes neuronales, que viene del cerebro, es una representación o una simulación de este mismo concepto. Para temas de procesamiento de información, las redes se van comunicando entre sí, van tomando decisiones en el camino y se van robusteciendo. Eso es lo que se quiere implementar en el caso de redes neuronales, en este caso artificiales, ¿verdad? Eh, para la toma de decisiones y efectivamente la forma en cómo nosotros podamos entrenar estos modelos nos va a dar otro plano, nos va a dar otro contexto más avanzado sobre el tomar decisiones basadas en datos. En el caso de las redes neuronales, de hecho es uno de los casos más complejos desde el punto de vista de cómputo, inclusive. Y es un, es el área, ¿verdad? Vamos a decir, ya es bueno, vamos a dejarlo en área. Es el área que se está vendiendo full recientemente. O sea, el tema de la implementación de ChatGPT, Gemini, Copilot, etcétera, y todas las otras que andan por ahí. Eh, Básicamente el core son las redes neuronales. Ahora, ¿cuáles son los casos de uso en los cuales están montadas esas cosas? Bueno, son todos todo lo que hemos mencionado a la fecha. Lo que pasa es que de repente muchos estamos tan sesgados porque cuando hablamos de inteligencia artificial de una vez nos referimos a ChatGPT. Sin embargo, no es así. ChatGPT como tal es el resultado de un producto de una de las aristas de la inteligencia artificial, que en este caso comienza desde NLP, que es Natural Language Processing, y después eventualmente fue evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día. Pero la inteligencia artificial no es solamente un asistente que yo puedo conversacional, o sea que aquí hay un montón de temas, ya lo hemos venido hablando desde el principio. Temas de, por ejemplo, ese face recognition que ustedes tienen en el celular, cuando tienen el teléfono bloqueado por la cara, o sea, que tenga que presentar la cara, eso es inteligencia artificial. Son algoritmos que hay detrás que hacen bueno, se llama visión por computación, la ramita, ¿verdad? Que dicho sea de paso también lo tenemos dentro del proyecto.
visión por computación, donde ya hay un algoritmo detrás, hay una red detrás que lo que hace es que en función de la foto de la persona, la cara de la persona, hace ese reconocimiento facial. Eso es un caso de inteligencia artificial. El tema de la traducción, el tema de sintetizadores como Siri, por ejemplo, todo eso es inteligencia artificial. Ah, que si yo, por ejemplo, quiero ver, hacer un ruteo sobre cómo está, cómo estará la temperatura en, qué sé yo, de aquí a la semana que viene, bueno, ahí se implementa temas de inteligencia artificial. Ahora, habría que ver cuáles son, dependiendo del caso de uso que estemos trabajando, cuál es el tema que estamos trabajando, bueno, va a haber uno que otro. Bien, o sea, o tema de reconocimiento de voz, o vamos a tener reconocimiento facial, o vamos a tener tema de conversacionales, como en el caso de NLP, o sea, ¿cuál es el caso de uso a resolver? Y a partir de ahí hay una ramita dentro de este tema. Ahora, eventualmente necesita un mayor volumen de información, obviamente. Vamos a necesitar un mayor tema de cómputo también eventualmente. Y por eso mencioné el caso de que cuando ya estamos en este plano, estamos hablando de Big Data y necesitamos montarnos en temas de plataformas cloud. Aunque si estamos haciendo ejercicios simples, pues no hay ningún problema que lo hagamos en la laptop. Pero el tema está que cuando ya estamos hablando de volúmenes altos de información y que necesitamos de alta precisión, pues ahí ya sí o sí tenemos que montarnos en cloud. Bien. Bueno, yo creo que de esta vamos a salir sin cabello. Bueno, ya yo igual no tengo cabeza, que no hay ningún tema de cabeza. Vale, y ya por último, la parte de clustering con camis. En este caso, bueno, de entrada es un algoritmo no supervisado, como ya habíamos dicho de la definición. Cuando hablamos de aprendizaje no supervisado, es que ya yo en un punto del tiempo yo le doy la data al modelo y el modelo se encargará de encontrar esos patrones de manera, digamos que automática, para yo poder entonces entender. O sea, ya yo como negocio, yo no le digo, yo no le especifico reglas al algoritmo, es a la inversa. Yo le paso la data al algoritmo y el algoritmo se encargaría de encontrar esos patrones, esa similitud, esos insights que me pueden servir a mí del lado del negocio. Bien, aquí la idea es que nosotros podamos tener una herramienta, bueno, tenemos una herramienta que es la que nos va a estar orientando hacia dónde llevar el negocio en función de los patrones que van saliendo. Porque imagínense ustedes que tengan que evaluar la vida entera de, o no la vida entera, la vida transaccional, por ejemplo, de 1 millón de clientes, pues no vamos a terminar. Sin embargo, toda esa información de esos clientes yo solo puedo pasar al algoritmo ya a nivel de qué tanto power tengamos, ¿verdad? Vamos a entrenar el modelo, eso va a arrojar unos resultados y yo con esos resultados puedo tomar decisiones. That's it. Bien, eh, en esencia, así fíjense, a grandes rasgos, estos son los grandes modelos. Claro, recuerden que lo mencioné en principio, es un recorrido eh, ¿cómo se llama esto? Pequeño para ir avanzando más adelante porque son muchas cosas, son muchos modelos, son muchos tipos, pero tenemos que tener un punto de partida eventualmente. Entonces, lo vamos a estar robusteciendo ya con los ejercicios que vamos a estar trabajando en los siguientes episodios, no se lo pierdan, ya ustedes saben, estoy haciendo el spoiler. Eh, si bien todo este tema de que el algoritmo, que el entrenamiento, la data, perfecto, está muy bien, está muy chulo, muy nice, pero realmente tenemos también que considerar muchos temas, muchos puntos antes de comenzar a afectar, y cuando hablo de afectar puede ser negativo o positivo, afectar personas o decisiones o el mismo negocio cuando utilizamos estas tecnologías. Bien. Cuando hablamos de las consideraciones, por un lado tenemos que hablar sobre el tema de los sesgos en los datos. ¿Qué son los sesgos? Si yo, por ejemplo, antes de comenzar con la definición, si yo, por ejemplo, estoy diciendo que todas las personas que compran un iPhone son mujeres, por ejemplo, yo estoy sesgando la data. ¿Qué pasa con eso? Yo necesito llevar un punto de balance en la data para que efectivamente no se vea afectado. De hecho, hay muchísimas estrategias que podemos hacer para eso, pero en el caso de cuando ya es desde la perspectiva de la idiosincrasia del dato, ya la cosa cambia, porque una cosa es que yo diga, bueno, en la tabla cuando voy a sacar la data voy a filtrar por el género mujer, bueno, ya yo estoy como analista segando el dato, pero no necesariamente, pero
no siempre es por un sesgo del analista, es porque la data per se ya está así. Entonces, si nosotros no nos damos cuenta, vamos a estar teniendo situaciones. Bien, porque el algoritmo va a hacer lo que nosotros, vamos a trabajar en función de la data que le pasemos, no va a hacer magia. O sea, si ya yo le dije que todos los que compran iPhone son mujeres, no se va a inventar, bueno, y la otra, y hay un 40 o 50% son varones, no porque yo en ninguna parte se lo estoy diciendo. El modelo va a trabajar en función del dato que yo le estoy pasando. Y si la data está sesgada, pues eventualmente eso va a pasar igualito por el modelo. Bien. Por ende, eso es un problema porque al final de la jornada podemos estar castigando, podemos estar discriminando personas, posiblemente de manera injusta inclusive. Imagínense ustedes, qué sé yo, bueno, que ahí las regulaciones están siendo, bueno, por lo menos por ejemplo, en Estados Unidos, Europa y demás, eh, muy críticos en ese sentido, porque si, por ejemplo, estamos trabajando algo, un delito, y ese delito está siendo llevado a través de algún tipo de algoritmo, de modelo, lo que sea, y está ya prejuiciado o está sesgado, obviamente me voy a reservar los ejercicios aquí en este punto, eh, yo estaría castigando a una persona que no necesariamente sea culpable. Entonces ahí tenemos un tema. O sea, esa parte de ética que lo vamos a ver ahora en los algoritmos se está estudiando muchísimo. De hecho, eso es un pilar dentro de los temas que tienen que ver con GDPR. Eh, Cuando hablamos de privacidad de los datos, mm, muchas veces cuando hablamos de privacidad es que los datos no se vean y ya. Entonces, bueno, ok, ya no se ven, ya la data está oculta. Sí, pero miren qué pasa. Bueno, ya lo mencioné. Hay, digamos, normativas, hay temas legales que por una u otra razón tienen acápites que te van diciendo exactamente a qué se trata cuando hablamos de privacidad de la data, que no necesariamente es solamente, bueno, mira, nadie tiene acceso a la base de datos. No, no, no. Es que hay controles cuales yo tengo que ir cumpliendo en función de la regulación vigente. Por ejemplo, en este caso, mencioné GDPR, que es de la parte digamos, del espacio de la Unión Europea. Eh, Tiene un montón de reglas, un montón de condiciones, precisamente buscando el tema que tiene que ver con protección de datos, la privacidad de datos, la ética del dato. O sea, hay muchas cosas que para nosotros son desconocidas en términos de lo que es el uso que yo le estoy dando a los datos. Es tan así que si, por ejemplo, un caso muy, bueno, eh, yo les puedo compartir, de hecho ya lo voy a anotar aquí, compartir las reglas de GDPR, por ejemplo, una de los puntos más, sí que para nosotros puede causar ruido, es que si, por ejemplo, yo levanto una encuesta para un fin específico, por ejemplo, porque voy a publicar un producto, inmediatamente yo termino de manejar esa información para esa publicación de ese producto, yo no debo de usar esa información para otro fin. Bien. O sea, no, mira, como ya yo completé la información de la persona porque fui a publicar un producto que tiene que ver con comida, bueno, ahora yo voy a usar esa misma información porque le voy a mandar otra cosa que no tiene que ver nada con el objetivo inicial. Entonces, hasta eso se menciona en estas normativas. O sea, no es tan simple como que, mira, ponle un asterisco donde esté el número de tarjeta de crédito. No es tan así. Claro, es parte de, pero no es solamente eso, son muchas reglas. Y son muchos patrones, muchas condiciones en las cuales debemos de, si queremos cumplir obviamente con la regulación, que debemos de tener presente. O sea, esta parte de la privacidad no es solamente algo como que, mira, esto es para que la gente que no tiene acceso no deba de verlo. O sea, esto es muy crítico, esto es bien complejo. Pero lamentablemente muchas veces, ¿verdad? Le dejamos esa responsabilidad a la empresa. Sin embargo, esto es de todo el mundo. O sea, todo lo que converge en un ecosistema de datos, o sea, si me enfoco, por ejemplo, en una empresa en particular, no es solamente responsabilidad del equipo de seguridad de la información o de ciberseguridad. Esto es un compromiso de todos, incluyendo, es más, me voy a ir a los extremos, hasta
hasta el equipo de mayordomía, que no tiene que ver nada con datos, pero si, por ejemplo, ve una persona, o sea, un personal de limpieza, ve un documento que no está supuesto, ¿verdad? Porque se supone que para eso no se entrenan. Un documento en mi escritorio con una factura o un cheque o donde se vea información de un cliente. Si esa persona, fíjense que me fui a mayordomía, que no están supuestos a estar trabajando con temas de datos, pero fíjense qué ejemplo más simple. Si esa persona que trabaja en mayordomía, que está limpiando los escritorios, que mantiene las oficinas bien bonitas y demás, ve un documento boca arriba, que se vea información de un cliente, su deber, porque ni siquiera es un deber así como digamos, su deber es o notificar a la persona que está en esa silla, ¿verdad? En esa posición, o voltear la página. Fíjense qué ejercicio más simple. ¿Por qué? Porque esto es un deber de todos. Esto no es solamente de ciberdefensa, de seguridad de la información, de calidad del dato, de esos departamentos que regulan, ¿verdad? Que el buen funcionamiento del banco o de la institución en términos del dato, sino que es una responsabilidad de todos, incluyendo departamentos que no necesariamente están enfrente de un computador. Entonces, fíjense cómo cambia la cosa. Pero bueno, ahí medio que le vamos a ir buscando la vuelta para que estemos ya profundizando de una manera más digerible. Listo. Nuestro segundo punto está asociado a lo que es la transparencia y la explicabilidad del dato. Muchos algoritmos que nosotros estemos utilizando, pues claro, depende mucho de la robustez del modelo, efectivamente no sabemos ni siquiera cómo funcionan. O sea, son una caja negra, literalmente. Entonces, bueno, cuando hablamos de caja negra es que literalmente no se ve. No se ve lo que hace. Entonces, si yo estoy tomando decisiones que afectan clientes, que afectan personas, y yo ni siquiera sé cómo funciona, qué está tomando en consideración el algoritmo para poder decirme si sí o no va a pagar el préstamo, eso puede ser un tema. Y de hecho, eh, ya hace un buen rato se ha estado trabajando en esa parte de que los modelos de una forma u otra deben de por lo menos dejarme entender a mí como ingeniero de Machine Learning cómo que se está, digamos, determinando el por qué le dije que no a una persona que vino a solicitar un préstamo. Porque la idea es esa, o sea, el tema de la transparencia y el cómo se explica el algoritmo detrás eso, bueno, es un tema de estudio muy profundo, le están cayendo arriba muchas instituciones, principalmente de gobierno, de los gobiernos, porque esto no es una tarea de un país como tal, sino de países que se han asentado en la mesa redonda y dicen, no, mira, que no podemos tener esto así, libre albedrío, tenemos que tener reglas, tenemos que tener esto controlado. Por ende, existen ya herramientas, tecnologías y demás que me van permitiendo ver este tipo de comportamiento. De hecho, en este caso, Sharp y Lime son, bueno, por lo menos las dos que yo más uso. Precisamente para eso, para yo saber cómo llega a una conclusión particular, incluso yo hasta para explicarle a la alta gerencia, por ejemplo, yo no puedo agarrar y decirle no porque el modelo me lo dijo, o sea, y entonces no estamos en nada. O sea, si yo siquiera, yo considero que estoy entrenando el modelo, ni siquiera yo sé cómo fue que llegó a esa conclusión, pues tenemos un problema. Ahora, si ya, para fines de explicarles a la alta gerencia, el cómo, porque tampoco es que le voy a explicar cómo está hecho el algoritmo, porque eso no va tampoco. Pero si, por ejemplo, me dicen, mira, ¿cómo estamos llegando a esa conclusión de que a Percio Martínez no se le puede dar un préstamo? Ah, mira, lo que pasa es que en función de estas variables que son las que explican el modelo. Decimos que, mira, lo que pasa es que él no está llevando el balance mínimo en las cuentas, en su tarjeta de crédito él no es totalero, es decir, él paga el mínimo, de repente se está llevando del límite de la tarjeta, o sea, ha llegado al límite de la tarjeta en varias ocasiones, sus compras normalmente son en un establecimiento de como raro. Entonces, ya explicarle eso a un al área de negocio ya es más simple porque ya más o menos tienen la idea de todo el contexto de negocio. Sin embargo, si yo vengo y le digo, no, lo que pasa es que cuando las redes vienen y usan un activador, un relu, no, ya lo perdiste. Ya no sirve, ya no sirve. Entonces, por eso es que los algoritmos de una u otra manera deben de tener una forma en cual yo pueda explicar y ser transparente al momento de tomar una decisión. ¿Bien?
Listo. Y finalmente tenemos también lo que tiene, lo que está de cara a lo que es el impacto social. Ahorita mencioné un caso muy sencillo, a ver, sencillo de definir, que es el tema de optimizar el uso de los semáforos, ¿verdad? Que vayan poniendo los cambios de luz en función de la concurrencia en las intersecciones. O sea, no hace sentido que si en la intersección del lado donde yo estoy solamente esté yo, o más bien del otro lado no esté pasando vehículos, que me pongan ahí 1 minuto y medio o sea, rojo para mí, si no está pasando carro. Entonces, un algoritmo aquí, tú dices, bueno, estoy en una intersección, verifico, le doy luz verde a una parte, y si de la intersección o perpendicular o la que me queda al lado, lo que sea, no hay vehículos o hay poquitos vehículos, pues yo puedo dejarlo en verde un buen rato, no lo estoy limitando. Entonces, fíjense que eso es algo muy sencillo de definir. Ahora, con todo este conocimiento, todos estos algoritmos, toda esta forma que nosotros tenemos, todo este conocimiento que podemos buscar inclusive, nosotros tenemos muchos temas que podemos implementar, que podemos dar como parte del impacto social en nuestros alrededores, bueno, en nuestro entorno. Ahora, desde la perspectiva general de lo que es Machine Learning, eh, al final de la jornada, si ustedes comienzan a unir todos los puntos que hemos visto hasta ahora, lo que se busca al final de la jornada es mejorar procesos, mejorar ya sea la empresa, mejorar lo que sea. Ahora, si eso lo enfocamos a nivel país, pues obviamente tenemos muchas cosas que nosotros podemos mejorar como ciudadanos. Ahora, suena muy bonito siempre que todo este poderío que acabo de mencionar, todo este conocimiento que acabo de mencionar, cae en manos erróneas. Bien, si al final, en vez de yo hacer cosas buenas por el entorno donde estoy o la empresa donde estoy, uso ese poder, ¿verdad? Para hacer cosas indebidas o malas, en este caso, pues yo puedo tener una situación. Bien, porque entonces ya no sería un tema de impacto social, sería un problema. Eh, Ahora, si fuera, digamos que sí, que todo lo que nosotros tengamos, todo lo que estamos aquí, queremos un mejor país, una mejor sociedad, no sé qué, y tenemos esa visión de la vida para solucionar el problema, bueno, perfecto, heavy. Pero ¿qué pasa? En el contexto ya de el cómo yo voy entrenando el modelo, en el tema de la data, como la tengo y demás, tengo que estar muy pendiente porque yo al final de la jornada quiero efectivamente sacar lo mejor del proceso que estoy haciendo, pero ahí vienen los conceptos que habíamos hablado hace un momento. O sea, voy a tener temas posiblemente de desigualdad. Puedo tener, estoy castigando personas que no estaban supuestas a ser castigadas. Si tengo sesgos en la información, también puedo tener un problema. El caso de la seguridad, que eso es esa no se puede quedar. O sea, seguridad del dato, aquí involucran varios departamentos, para no mencionar uno en particular. Seguridad de la información. O sea, son cosas que tú dices, wow, es que no es tan simple como, mira, a mí me gustaría hacer un ejercicio para el tema del semáforo y me pongo a desarrollar y lo implemento. O sea, no es tan así, no es tan lineal. Son muchos temas que debo de considerar y precisamente es lo que me va a dar el poderío o no para yo poder implementar correctamente una solución utilizando este tipo de tecnología. Eh, en esencia, ya digamos que como resumen, una de las cosas que siempre debemos de tener en consideración en la parte efectivamente de la responsabilidad social, pero siempre pensar en que este pudiera ser yo. Me explico. ¿Qué pasa si yo entrenando el modelo no me fijo o no me doy cuenta de que mi data está sesgada por una etnia en particular? Y siempre que yo tenga que tomar una decisión sobre una población específica, como está sesgada, siempre voy a estar castigando a esa etnia, pues entonces yo tengo un problema no de que está bueno o malo el dato, es que tengo un tema de ética inclusive aquí. Entonces, muchas veces, perdón, muchas veces cuando trabajamos con temas de tecnología, temas técnicos, temas disruptivos, en lo menos que pensamos en eso.
en la parte de ética, en temas de responsabilidad, temas de si estoy afectando o no a una gente. Simplemente me limito a la parte técnica. Ah, no, yo entrené el modelo, ya lo publicamos, ya está montado el pipeline, ya funciona, tiene un rendimiento de un 85% de predicciones y ya vamos al otro. O sea, no nos estamos deteniendo siquiera a ver si efectivamente estamos cumpliendo con lo mínimo o estamos viendo si efectivamente, porque hay un tema de monitoreo también de las predicciones, si efectivamente estamos afectando de manera negativa a las personas. No lo estamos haciendo. Entonces aquí el llamado es, siempre que hagamos algo, independientemente de, siempre estemos al tanto, siempre estemos validando que estemos trabajando bajo ciertos criterios para no castigar personas, para no estar tomando decisiones incorrectas, porque eventualmente de cara al negocio eso es lo muy importante. Pero desde la perspectiva de las personas, desde la perspectiva del ser humano, tenemos que estar muy pendientes para no cometer temas, para no tener situaciones. ¿Bien? Recuerden que al final de la jornada, Machine Learning, inteligencia artificial y todos esos conceptos disruptivos deben de ser la herramienta que me permita a mí llegar a mi objetivo. No debe ser el qué. Ese es el cómo. El qué es lo que yo me propongo. Todos estos conceptos disruptivos son herramientas. En ninguna parte debe de sonar el que, mira, ahora yo voy a dejar que la máquina sea la que tome la decisión. De nada, literalmente. Es una herramienta. Me permite tomar decisiones más rápido. Pero mi decisión final debe de ser sí o sí pasada por un ser humano, una persona. Bien. Entonces, por ende, si es así, pues entonces tenemos que mantener ese balance entre las decisiones desde la perspectiva de responsabilidad, temas de sesgos, temas de criterios éticos, etcétera, etcétera, y eventualmente las decisiones que vayan saliendo de ahí, más ese doble check de un ser humano, de una persona, pues entonces ahí ya sí estamos en el nice to have escenario. Chévere. Ey, no se pueden quejar, estamos haciendo historia hoy. Listo, señores, pues entonces nada, por ahora, em, haciendo un pequeño resumen de los temas que vimos en el día de hoy. Como les comenté, la idea es que tuviéramos esta sesión más de em, un levantamiento inicial, ¿verdad? Un assessment básico de qué es Machine Learning, para entonces eventualmente cuando ya comencemos a tirar código ya sepamos lo que estamos haciendo. Por ende, pues comenzamos con los fundamentos, ahí estuvimos hablando sobre el tema del propósito y la evolución, hablamos temas de cómo está la relación con otras carreras, con otras áreas del saber, hablamos sobre algunos temas de, bueno, los tipos de aprendizaje. Hay un cuarto, lo que pasa es que una combinación de los tres que ya dijimos, que es el aprendizaje supervisado, no supervisado, semi supervisado y el de por refuerzo. Pero digamos que en general son estos tres y ya ese cuarto que le mencioné es una combinación de que es semi supervisado. Pero también vimos lo que es el ciclo de vida de Machine Learning, o sea, que no es como que yo me siento y vamos a tirar código, no, no. O sea, todo parte de una necesidad del negocio y ahí sí hicimos un énfasis muy importante porque es desde el negocio. Definimos el problema, nos fuimos por el tema de la evaluación del modelo, hicimos el tema del entrenamiento, la verificación de la data y todas esas cosas. Entonces ahí ya, listo, ya estamos del otro lado. Y ahora estuvimos hablando un poquito sobre o sea, las consideraciones que tienen que ver con ya el uso, porque recuerden que todo esto es para tomar decisiones. Entonces yo tengo que eventualmente hablar sobre temas de ética, de la privacidad, de la seguridad del dato, de los sesgos que me pudieran afectar a la toma de decisiones y eventualmente también tenemos que tener toda esa parte clara, no solamente limitarnos a la parte técnica. Bien, que ahí sí tenemos, ahí tenemos una lucha, realmente. Pero la idea es esa, la idea es que a medida que nosotros vamos implementando y o usando tecnología disruptiva, esta no puede andar libre albedrío. O sea, nosotros tenemos que tener todo el control de lo que está sucediendo. Bien. Entonces, nada, como siempre, aquí les traje algunos recursos, tanto por si quieren hacer algún cursito o algo mientras vamos desarrollando los otros episodios, páginas, como debe de ser, un par de libros, principalmente para fines de ir haciendo, digamos, esta base, ¿verdad? Teórica.
de lo que conlleva tema de Machine Learning, qué significa Machine Learning, cómo funciona desde el 0 a 100, ¿verdad? Y eventualmente algunas de las plataformas que nosotros podemos utilizar para lanzarnos a el ámbito de Machine Learning. Obviamente, a medida que vamos avanzando con los otros episodios, donde vamos a estar desarrollando proyectos, código y demás, pues en esos momentos pues, le estaré dando más recursos. Pero por lo pronto, para esta parte conceptual, pues con estos que les compartí aquí, estamos súper chévere. Y listo, guys. Básicamente eso era lo que tenía por el día de hoy en lo que tiene que ver con el primer episodio, ¿verdad? Del capítulo 6. Ya para la siguiente semana vamos a estar trabajando puntualmente con código. Vamos a comenzar a trabajar con los algoritmos de clasificación, que ya en este caso sería aprendizaje supervisado. Y vamos a trabajar inicialmente con KNN y con Support Vector Machine. Básicamente, estos dos amiguitos nos van a ayudar a entender desde la perspectiva de código o sea, obviamente desarrollamos el problema, el código, y de ahí, pues entonces vamos a estar haciendo uso de algoritmos ya en la práctica, laboratorios, para poder entender de qué van los algoritmos de clasificación, bueno, en general. Porque ahorita mencioné que de aprendizaje supervisado, pero digo en general los algoritmos que vamos a estar trabajando. Pero ya para la próxima semana, que sería el episodio 2, vamos a focalizarnos en estos dos, en KNN y en Support Vector Machine, para que comencemos a entender cómo yo usando estos algoritmos puedo tomar decisiones luego de haber pasado por todo el pipeline del aprendizaje de máquinas. Entonces, nada, como siempre, pues darles las gracias por estar aquí en el canal. Cualquier cosa, ya ustedes saben, vamos a estar haciendo código. Váyase comprando su taza, si no tiene, de café. O sea, porque es el café. Ok, aquí vamos a amanecer unos cuantos días haciendo código, entrenando algoritmos y demás. Por lo pronto, como siempre, ¿verdad? Todo el contenido se está quedando en el canal de YouTube. Ahí tienen en la página de donde está la galería, que está también en todos los siguientes episodios que vamos a estar viendo, para que lo tengan ahí a mano, en caso de que quieran esperar uno en particular. Ahí mismo también están todos los canales en el cual tenemos presencia, tanto los grupos de WhatsApp y Telegram que están abiertos, en LinkedIn, en Instagram, y bueno, yo creo que nada más me falta en Facebook crear un canal, pero ahí tenemos de todos los sitios, o sea que cualquier cosa no es por falta de comunicación. Por lo pronto, pues nada, vamos a dejarlo hasta aquí. Cualquier cosa en los siguientes episodios, entonces ya vengan preparados para hacer código. Por lo pronto, pues nada, muchísimas gracias y cualquier cosa nos vemos al rato. Hasta luego, guys.